Desde hace varios días, si se quiere semanas, he venido reflexionando sobre el tema del tejido empresarial de la ciudad. Le he escuchado a algunos expertos que Pereira ha vivido un proceso de desindustrialización desde mediados de los años 80, cuando cayó en decadencia la industria de la camisería por la reconversión tecnológica. Muchas fábricas se quedaron con las viejas maquinitas mientras los chinos estaban en alta mar produciendo camisas en media hora, una camisa de estas, y nosotros nos demorábamos 4 o 5 horas para hacer el mismo proceso. Eso tecnológicamente fue desplazando poco a poco, acabando con las fábricas de camisas, la de don Francisco Navarro, Jarcano, Manufacturas Época. Esta familia se fue a vivir a los Estados Unidos y se fue desmantelando la industria camisera, que llegó a ser famosísima en Colombia y en muchas partes del planeta. Sin embargo, la ciudad no ha dejado de tener un espíritu empresarial de gran industria, pero más del 90% de los empresarios de la ciudad son medianos y pequeños industriales, los de Acopi, los de las pymes, para no hablar entonces de un fenómeno que nos llama muchísimo la atención, que es el comercio informal de Pereira, de un crecimiento impresionante. Muchos de ellos se han ido formalizando. Cámara de Comercio ha venido haciendo un esfuerzo en Pereira, lo mismo en Dos Quebradas. Y ojo con Dos Quebradas, que está haciendo un trabajo muy importante desde que estuvo allí el doctor John Jaime Jiménez, que se mantenía más en Japón y en Estados Unidos haciendo contactos empresariales. Y yo quiero que, aprovechando a Carlos Barón, que es un empresario de una larga trayectoria, un reconocido espíritu empresarial en la ciudad, nos conduzca de qué estamos haciendo en materia de tejido empresarial y para dónde va la ciudad en materia de tejido empresarial desde sus puntos de vista, después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. En algunas partes, Carlos, existe preocupación por el proceso es más, no es un fenómeno de Pereira, es un fenómeno nacional, la desindustrialización, la desaparición de muchas industrias por múltiples motivos, ¿cierto? Falta de estímulos de los gobiernos, la forma como dejamos de ser competitivos en algunas áreas de la producción industrial, algunas fábricas de automotores que se han ido para Brasil. Ha habido muchas cosas que han conspirado realmente contra el músculo industrial del país, pero hablemos de nuestra región. ¿Qué cree usted realmente qué es lo que ha ocurrido? Luis, gracias por este espacio. No, yo diría que lo que está sucediendo es que nosotros hoy estamos enmarcados dentro del contexto mundial. Y las dinámicas... ¿La globalización? O sea, todo ese tema de globalización nos está llevando a una serie de transformaciones. Pero también estamos hablando de que hay una transformación social y generacional. Y eso no lo podemos perder de vista, Luis. Las grandes empresas, o sea, cuando estábamos en los años 60 y de todo el tema de la industrialización y demás, usted estaba llamado a que todo fuera un tema de grandes empresas, ¿ya? A través de la manufactura, pero eso ha venido cambiando y nuestra ciudad ha venido entrando también en esa dinámica, es mi forma de verlo, de ser una ciudad que por una vocación comercial y de servicio, ¿cierto? Que ha sido la de siempre. Que ha sido la de siempre, desde los orígenes de Pereira, con características de industriales muy poderosos como lo que tenemos. Pero yo diría que entonces toda esta mezcla de nuevas tendencias culturales, sumado a cómo nos estamos globalizando y al desarrollo tecnológico. Sí, en las tendencias está precisamente ese gran desarrollo tecnológico, entonces esto está haciendo que las cosas cambien y las visiones cambien. A mí me ha gustado mucho y en estos últimos años de mi vida me he dedicado a estar
escuchando mucho a la juventud, he acompañado a algunas personas que han querido que desde mi experiencia yo los asesore en temas empresariales y me he sentado con puros jóvenes a hablar con ellos. Y usted ve, los jóvenes son expertos hoy en construir marcas, generar dinámicas económicas digitales y son grandes tercerizadores de procesos. ¿Sí? O sea, y ellos lo ven como a una figura clara. Entonces, ahí empezamos a tener una ciudad donde quizás van a haber oportunidades para grandes procesos que vayan a ser contratados por ciertas empresas que tercerizan. Lo que pasa es que hay que empezar a ver, hoy esos mercados los está cogiendo otras ciudades como Bogotá, como Medellín. Entonces, pero aquí tendríamos una oportunidad de ser unos buenos maquiladores para toda esa tendencia nueva que es muy digital y que busca mucho encargarse de su estrategia de mercadeo, de su estrategia de penetración, Innovación. y de transformación, y que todas las operaciones se las haga otro. Hace poco estuve en un evento que me invitaron unos pelados, unos muchachos, y uno veía cómo ellos, su foco es el mercado y el producto, y lo demás lo están tercerizando. Entonces esa es una tendencia que puede hacer que nuestro aspecto económico e industrial o comercial de ciudad se empiece a dar transformaciones, porque es que eso ligado a la digitalización, eso es ligado a que a usted le hacen hoy la camisa acá o en el sur de América o en el norte de América o en el oriente, en Europa, o sea, donde usted quiera. Entonces, eso lo vamos a tener que entender. Ahora, hay ciertos sectores que se vienen fortaleciendo y ahí es donde el Estado, primero, debe entender esta dinámica, porque esta dinámica puede, bien administrada, acabar con la informalidad o mal administrada, generar más informalidad. Si le entiendo bien, Carlos Barón me está hablando de un nuevo empresariado de gente joven que está trabajando, no sé, yo la identifico como una industria blanda, ¿cierto? Sí. Pero lo otro es la industria dura, por ejemplo, lo que hace Magnetrón, que hace Buscar de Colombia, que es metalmecánica, Magnetrón es metalmecánica también, sí. ¿cierto? Sí. Lo que queda todavía de fábrica de, por ejemplo, Gino Pascal y de producción de camisas, con operarias y todo este tipo de cosas. Y lo que hacen los de Costa Azul, y lo que hace el ingenio Risaralda, y lo que hace PSP. Lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, impulsando producción de partes de aviones, eso es industria dura. Eso es industria dura. La llamamos nosotros industria neta, dura. Sí, industria neta, sí. Correcto. Pero, o sea, esa no ha desaparecido. No, y esa no va a desaparecer, lo que pasa es que... ¿Pero se ha fortalecido? No, pues hombre, yo diría que si algo hemos ganado nosotros, y yo creo que es orgullo nuestro ver todos los alcances que ha venido, por ejemplo, teniendo Magnetrón. Sí. O sea, qué más orgullo que haber podido tener en nuestra ciudad para que en algún momento aterrizara PSP y hubiera escogido Pereira como... Esa es una historia muy bonita. La empresa de energía de Pereira hizo en el Movis, en el Salón Cedro, una charla con el doctor Luis Javier Arango, sí, el gerente de PSP. Sí. PSP es una empresa que tiene una planta de producción de válvulas de plástico, ¿cierto? Pero es un plástico de alta calidad. Y es una empresa que era bogotana, y algún día el doctor Arango, en esa charla de Inspírate con Energía que realiza la empresa de energía de Pereira de una manera muy inteligente, llevan al personaje y él cuenta sus experiencias, que un día le notificaron que tenían la planta en Palo Quemado en Bogotá y que había cambiado el uso del suelo y él tenía que reubicarse, y entonces pensaba que de pronto Barranquilla, Medellín o Cali, pues que son los 3 grandes centros de consumo y los 3 grandes centros de producción del país, ¿cierto? Con Bogotá, pero pensaron que otra ciudad y comenzaron a hacer un estudio. Resulta que lo que él llama el driver le arrojó el mejor resultado, la mejor variable, las mejores variables se las arrojó, adivine quién. Pereira. Y aquí lo tenemos. Por bienestar, por calidad de vida, y se trajo 75 familias de Bogotá. Es una historia espectacularmente bella que nos reconcilia a nosotros como pereiranos y como ciudades de una calidad de vida y de acogedora de personas que vienen de afuera. No, Luis, y hoy Luis Arango es un hombre... Luis Javier, sí. Luis Javier es un hombre que se expresa feliz pereirano.
Sí, es un O sea, pereirano nacido en un otra hombre parte. que es cívico, es un hombre que le gusta hablar de ciudad, hablar de Se tejido involucra. social, se involucra y se Sí. mueve gremialmente y socialmente, se mueve mucho en todo, con su empresa, con su esposa, se mueve mucho en el mundo, en el mundo de la responsabilidad social. Regáleme una pausa para que continuemos hablando de este tema de la industria de Pereira, porque tengo también otra anécdota contada. Estuve en la instalación, en la inauguración de la planta de aguacate, de aceite de aguacate en la Virginia, ahí en Sí, Caimalito, sí, sí. en el Esta multinacional, sí, creo que sí, son portugueses. son sí. portugueses. Yo Sí, conocí sí, al señor Melo, sí. ¿cierto? Allí estuvimos y ya voy a contar esa anécdota después de esta pausa con Carlos Barón. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Le contaba a Carlos que en la zona franca de Pereira y en Caimalito, en la Virginia, el señor Melo, que es el CEO, en jerarquía el dueño, el máximo jerarca de esa multinacional que produce aceite de aguacate, sí. y es el mayor uno de los más grandes exportadores de aceite de oliva desde Portugal a los Estados Unidos y varios países de Europa. Y a mí me emocionó muchísimo que este señor hubiera dicho que lo que realmente ellos quieren es crecer en Pereira, Sí, tienen confianza en la región sí, y que lo que quieren es involucrarse con la sociedad risaraldense, sí. porque le llama mucho la atención de la forma de ser de nosotros. Sí, sí. Y ese caso que tú estás mencionando se tiene que sumar en esa misma zona La franca. empresa se llama Sovena. Sí, y en la misma zona franca hay otro productor de aceite de aguacate, ¿Así? un mexicano, Ricardo, tuve la oportunidad de conocerlo. Ajá. Estaba buscando porque quería, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero esos son casos de éxito regional. O sea, ese es precisamente lo que está haciendo la zona franca, lo que está haciendo el municipio, el departamento, lo que pueden estar haciendo desde la Cámara de Comercio para atraer este tipo de empresas. O sea, hoy podemos nosotros decir que tenemos dos grandes operadores que tienen como propósito hacer del aguacate un destino, un destino para la producción y exportación internacional. O sea, y eso se está dando acá. Cuando yo hablaba con Ricardo, por ejemplo, si hablamos del aguacate, yo no tuve la oportunidad de estar en la inauguración del señor Melo. De la planta, sí. De la planta, pero sí tuve la Ahí oportunidad nos hicieron una demostración de cómo agarran las pepas de aguacates y eso se va todo Listo. a la trituradora. No Yo deja- no queda tuve la cáscara, oportunidad no de queda hablar nada. con este señor mexicano, Ricardo, Sí, y su sí. señora, y la realidad es que ellos vieron en Pereira un punto estratégico Sí. y ven una gran oportunidad. O sea, nosotros, pereiranos, convenzámonos, nosotros estamos, lo que nos falta es Creer. trabajar, creer, No, trabajar nos falta y, creer. y ser más asociativos. Ser más argentinos. Porque nosotros no somos Creernos el cuento. Sí, creérnoslo. Pero venga, nosotros no todos somos de grandes capitales. Quizás aquí esto es el grupo de muchos pequeños capitales Sí. que nos pudiéramos unir y tener fuerza y músculo para poder competir internacionalmente. Carlos, es que nos parecemos mucho a la tierra que tenemos. O sea, somos lo que somos. Sí. La tierra nuestra no es una tierra de grandes latifundios. Son No. minifundios, Y aquí microfundios, y aquí en puede que la haya- repartición de la tierra. Sí. O sea, igualmente somos Pero el yo capital. imagino que así debe ser en sus capitales, entonces Sí, sí, aquí sí, no sí, tiene sí. uno los grandes terratenientes, hay gente que seguramente con muchos Sí, que recursos, tiene mucha plata. pero yo digo es que el tejido empresarial o las personas que quieran hacer empresas y pensaran más asociativamente, haríamos mucho más. Es que es más, los gringos, ¿por qué aman tanto la bolsa? Si nos Porque juntáramos. es que ellos son felices comprando la acción de Apple, la acción de Microsoft, la acción, o sea, ellos son por vocación empresariales y saben que se unen a ese proyecto comprando y ellos se sienten dueños de Usted Microsoft. sabe que Voltaire, cuando fue desterrado de Francia, en la monarquía de los reyes franceses antes de la Revolución Francesa, él se fue a vivir a Londres y escribió un libro muy famoso que yo recomiendo, que se llama Cartas filosóficas de Voltaire.
Bien. Lo recomiendo porque él cuenta la historia de la sorpresa que le dio de ir de un país muy religioso católicamente que era Francia a llegar a un país multiétnico, multicultural que es Inglaterra, que es Londres. Llegar a una ciudad como Londres y después de esta pausa le termino de contar esa pequeña historia que se parece mucho a lo que somos nosotros como pereiranos. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarlo. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el 4º piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarte. Y Voltaire, el famoso enciclopedista de la construcción de la Europa, de la ilustración, decía que se sorprendía de ver cómo los londinenses, los ingleses, todos tenían una religión distinta, que ustedes cada 3, cada 4 cuadras encontraban una mezquita, una iglesia católica, una presbiteriana, ¿cierto? Sí. O sea que tenían diferentes creencias, diferentes partidos políticos, eran multiétnicos, totalmente distintos los unos de los otros en sus creencias, en sus posesiones, en sus riquezas, pero que todos se encontraban en un mismo sitio, en el que usted acaba de mencionar, Carlos, en la bolsa. Sí. ¿Por qué en la bolsa? Es que esa es la forma de democratizar la propiedad. O sea, es que la bolsa La es riqueza. eso. O sea, sí, la riqueza. O sea, es una forma muy sencilla de democratizarla. Y eso lo podemos también nosotros ajustar a la idea que yo te decía. Aquí falta que la gente diga, venga, yo pongo esto, yo pongo este talento, este recurso, y venga, hagamos una empresa. Pero es que aquí cada cual quiere ser dueño de su empresa. Hagamos una crítica constructiva de ese aspecto que usted menciona, ese espíritu egoísta que ha nacido en algunos sectores de la ciudadanía pereirana de alguna clase dirigente, pero no para acabar con ellos, sino para llamarlos a que volvamos nuevamente a nuestra raíz, porque la raíz nuestra no es esa. La raíz del pereirano es el emprendedor, el de la pujanza, el de lo colectivo. Ese espíritu egoísta que está empezando o que ha circulado en algunos sectores del empresariado, de la política, de la sociedad pereirana. ¿Qué está pasando ahí, Carlos? Luis, mira, digo yo sin el ánimo pues de... No, y eso está bien, y yo diría que es una de las cosas de que nos tenemos que decir como ciudadanos. Ajá. Nosotros desde Pereira Cívica, que tú sabes que pues estoy trabajando en ese tema, me he sentado con personas de la ciudad, gente que tiene liderazgo, que tiene responsabilidades de ciudad grandes, y dos grandes personalidades, dos grandes personas muy cercanas, muy queridas, me dijeron, Carlos, primero hay que empezar a trabajar por el hecho de ver de qué manera nos desarmamos los espíritus. Sí, señor, nos desenroscamos. Nos desenroscamos porque lamentablemente nos volvimos una ciudad conflictiva. Entonces se crearon diferentes bandos, unos van contra los otros van contra los unos. Y la realidad, Luis, si nosotros como ciudad, culturalmente, no nos dedicamos a ser más asociativos, a ser mucho más receptivos, más colaborativos, ser menos, o sea, es que nos hemos vuelto beligerantes, y eso no puede ser. Hay una expresión muy buena que yo le escuché alguna vez cuando trabajé en Todelar ya hace más de 40, casi 50 años, de don Bernardo Tobón de la Roche, que en paz descanse, decía, uno tiene que competir, ¿cierto? Y no hay que tenerle miedo a la competencia, hay que temerle a la incompetencia, ¿cierto? Sí. Pero competir no quiere decir que dejemos de colaborar. Competimos y colaboramos, ¿ese es el espíritu? Y yo diría que es que lamentablemente no es por competencia que nos está sucediendo o que estamos teniendo esas observaciones, no, es porque no aceptamos que todos podemos pensar distinto. Entonces nos canibalizamos y nos atacamos. Entonces un grupo de liderazgo es atacando al otro grupo de líderes, en vez de estar buscando un único propósito de ciudad, un único propósito superior para hacer de esta ciudad una ciudad magna, grande, productiva.
oye, nos dedicamos a mantenernos agarrados del pelo. Pues el pelo mío no, pero sí pero como tal sí le lamenta a uno mucho que me hayan hecho ese comentario a mí, personas que ven en el tema cultural y social una problemática de liderazgo, porque los líderes lamentablemente no se están poniendo. Y a eso agréguele que algunos sectores se están ideologizando. ¿Sí? No, si a eso le sumamos temas de ideología de y de política, sí. A y mí de me gusta religión, mucho, me gusta pues, mucho la expresión de alguien que me merece mucho respeto porque es muy neutral y buen pensador, que es el gerente de Camacol, Daza, sí, Víctor. el doctor Víctor Baza Tafur. Sí. Él dice, hay que despetrizar la discusión y discutir la solución. Y yo diría que hay que desuribizar, y hay que desbargallizar. Es decir, que cuando hablemos de la ciudad no le metamos política a la cosa. Y yo diría, hay que desegocentrizar de acuerdo. Las conversaciones y aprender a escuchar y aprender a comprender. Nos falta eso. Cada uno tiene una verdad y no ve sino por esa verdad. Tenemos que ser capaces de romper ese paradigma. Y ser más tolerantes en eso daría tolerancia, sí. Eso daría humildad. Comprensión, sí. O sea, tenemos dos oídos y lamentablemente a veces se encuentra uno que como que no los utilizamos. O sea, yo diría que eso es un tema de ciudad. Arrancamos hablando de empresariado, después nos fuimos hablando del tema de la asociación, de cómo la capacidad para asociar, y estamos llegando a un tema ya de comportamiento. Al final es todo. ¿Cómo hacemos para que como sociedad tengamos unos comportamientos que podrían ser de escuchar más, de tolerar más, que nos permitan ser más asociativos, para que de esa manera podamos construir empresas que puedan verdaderamente volverse el ícono de ciudad? Pero por fortuna, Carlos, y ya para finalizar esta parte del programa, no es algo generalizado. Son focos, ¿cierto? No, y la ciudad se mueve, y aquí tenemos una ciudad muy pujante. Venga, yo te invito, Luis, hagamos un estudio bien juicioso con la Cámara de Comercio y entendamos el tejido empresarial de la ciudad. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas. ¿En qué aspecto? Vamos a ver que hay empresas, hay muchas empresas que uno todavía ni identifica y que debería conocer y de las cuales debería sentirse uno orgulloso, que podría ser la base para uno poder con ellos también hacer unos trabajos mucho más incluyentes, porque es que hay empresarios muy valiosos que todavía nosotros no identificamos. Eso es uno. Y segundo, porque yo veo que hay muchos de esos pequeños empresarios que han dado el paso de salir ¿cómo se dice este término? O sea, de la informalidad, sí. y han dado el paso a la formalidad. Y a esos hay que verlos, y hay que acompañarlos, porque esos van a ser los empresarios del futuro, pero tienen que enamorar de ser formales, ¿cierto? Y yo creo que Pereira, en ese estudio que bueno que pronto hiciéramos, y yo con todo gusto puedo hacer parte de ese equipo, si te parece, de verdad, uno nos podríamos dar con el doctor Jorge Iván Ramírez y le pedimos hablemos que nos apoye con Jorge Iván para que miremos eso. De pronto ya está, pero de pronto qué bueno saber más. Hay que ver esas identificaciones, esas variables, a ver qué resulta de eso. A ver qué se puede hacer. Él es Carlos Barón y ya habíamos hablado con él sobre el evento en el cual está participando en el Pereira Music Fest, pero queremos que también la gente sepa que tenemos grandes inquietudes por el crecimiento empresarial, sobre todo el fenómeno industrial en la ciudad de Pereira, que ha sido el que tradicionalmente más empleo ha generado, ¿cierto? Y al igual que con la construcción de vivienda, que anda en una crisis terrible por políticas nacionales, de la cual no tienen culpa nuestros constructores, que realizaban al año 6, 7 proyectos y ahora están realizando apenas uno, a veces con muchas dificultades por el problema del subsidio del Estado y cosas de esas por el estilo. A nuestra amable teleaudiencia, muchísimas gracias por la sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Puntos de Vista en GQ, tu canal.